partiendo de cuestiones filosóficas, sobre todo de estética, y luego Rebeca nos va a trabajar, o nos va a bajar a lo práctico. Pero vamos a hacer este recorrido de la pregunta que es la belleza, y vamos a recorrerla. La pregunta obviamente es, ¿qué es la belleza? Como decimos, a quien le interesa, seamos una respuesta que no sea directamente seleccionar a alguien y decir, pues si eres tú. Hay que hacer como un recorrido largo para tratar de entenderlo. Y hay muchas consecuencias interesantes de la pregunta que es la belleza. El primero que va, tanto positivas como negativas. El primero que va a dar una respuesta, o los primeros que van a dar una respuesta son los griegos. Y los griegos van a darla a partir de un concepto que da Platón, que se llama kalokagatia. Bien, lindo concepto, ¿no? Platón, kalokagatia, que se traduce como lo bueno es lo bello, ¿sí? Y a partir de ahí, todas las consecuencias que ustedes ven en el cine, ¿no? El malo es feo, el lindo es bueno. Primer concepto para empezar a pensar la estética desde esta unión que hacía Platón. Él lo que hacía era, fíjense, no sé si saben algo de Platón, pero Platón consideraba que lo que nosotros miramos nos engaña. Que si yo veo una torre, de lejos la veo chiquita, si me acerco es grande, por lo tanto nuestros ojos engañan. Por lo tanto, lo que hace Platón de un plumazo es tachar el mundo sensible y buscar un mundo ideal. ¿Bien? Y en ese mundo ideal lo define a partir de conceptos que son solidarios. Y ellos son lo bueno y lo bello. ¿Bien? Si algo es bello es porque es bueno. Y si es bueno, es bello. ¿Sí? Ese es el primer concepto que supone Platón y que, como decíamos, lo pone en otro mundo, ¿no? Que está por encima de nosotros. Obviamente, va a pasar con Aristóteles, que lo va a invertir. Aristóteles va a invertir esto y va a pensar que la belleza, esto es muy interesante como dos modelos, ¿no? Para él, para Aristóteles, la belleza no existe como algo externo, sino que es producto de lo interno, de las partes del texto. Él escribe la poética y en la poética dice o establece el concepto de lo verosímil. ¿Qué es lo verosímil? Bien, lo verosímil es lo creíble para el espectador. Recuerdo, por si alguien no sabe, algunas cuestiones de Aristóteles. Aristóteles creía que el arte, en general, servía para hacer catarsis. Es decir, que uno iba a un espectáculo teatral y vivía la vida de los otros. Y al vivir la vida de los otros se purificaba. ¿Sí? Ese era el concepto de arte que él tenía, la idea de catarsis. Que de alguna manera ustedes lo pueden ver en la actualidad cuando uno ve una película, no llora o se identifica con ese personaje. Pero para él entonces, y esto es muy interesante, la belleza se construía entre armonía entre partes. Las partes de un texto, la parte de una canción, la parte de una obra de teatro es lo que determina que sea creíble o no, que sea verosímil o no una obra artística. ¿Sí? Para entender el verosímil uno tiene que analizar cuestiones como acción, espacio y tiempo, dice él. Obviamente para una canción no nos va a servir esto, pero lo explico para que lo entiendan. Quiero decir, si yo voy a contar la historia de un guerrero, me conviene que suceda en mucho tiempo. ¿Sí? Si voy a contar una tragedia, puede suceder en un día. Pero lo explico más fácil, para que lo entiendan bien claro. Si yo tengo una parejita, ¿no? Que va de la mano, se miran, se tocan, sonríen y le cae un asteroide, no es verosímil. ¿Sí? Ahora, si es de noche, van corriendo, hay tormenta, están asustados, agitados, cae el meteorito, es creíble. ¿Entienden dónde está la armonía? No existe lo bueno o lo malo para Aristóteles, sino que existe la posibilidad de crear un contexto en la cual sea creíble lo que yo estoy haciendo. En una canción sería lo mismo. Busco la manera de que las palabras que yo utilice o los fraseos que utilice sean creíbles o armoniosas entre sí. ¿Sí? Supongamos, tengo una abuela karateca de 80 años que va a matar a 20 ninjas. Fantástico. En la primera escena, que esté haciendo ejercicio, ¿no? Que tengo un chaco, que no puedo
poner a la abuelita caminando así, de repente mata a 20 ninjas. La diferencia que quiero marcar en principio, y les prometo que voy rápido, es que este modelo, la belleza es de otro mundo. Para este modelo es una cuestión práctica y de oficio. ¿Entienden la diferencia? Según Platón, esa belleza es trascendente, está por arriba, excede a nuestras canciones, a nuestras obras de teatro, a nuestras películas. Digamos, ¿y cómo se llega? Por la intuición, dice, porque si nuestros ojos fallan, habría que llegar por otro lado. Aristóteles, en cambio, para mí más o menos, dice, bueno, es una armonía entre partes, ¿sí? O dicho de otra manera, sirve más para un oficio Aristóteles. Uno aprende cosas para construir una buena canción, aprende jeites, sería, para construir las cosas que estoy haciendo. Platón se va un poco a ese otro mundo trascendente que mucha gente cree que existe la belleza en sí misma, ¿no? Más allá de lo que cada uno de nosotros puede pensar. Paso rápido. Esto se suspende, hay un montón de cosas, y llega recién con el iluminismo en Alemania a reaparecer el concepto de belleza otra vez. Y aparece a partir de un escritor llamado Baumgarten. Baumgarten lo que hace es decir que la experiencia artística tiene dos fuentes, ¿no? Dos fuentes, que el arte nace de dos fuentes de inspiración, ¿sí? Esas fuentes de inspiración son nuestra lucha por sobrevivir y el amor. Si uno lo piensa desde Freud, te cito acá, te pido ayuda, diría el Thanatos y el Eros, ¿no? Según Freud, corregime cualquier cosa, estamos compuestos por dos pulsiones, una de vida y otra de muerte. Por lo tanto, el arte tendría estas dos ramas. Un arte que va en búsqueda de socavar esa experiencia del dolor y esa experiencia de la supervivencia del hombre, y otra que tiene que ver a celebrar el amor. Sí, ¿le habías levantado la mano? La lucha por sobrevivir y ¿qué? El amor. Y el amor. Okay. ¿Sí? Lo placentero y todo lo que tiene que ver con el dolor. Serían las dos fuentes. Y ahí inventa Baumgarten el concepto de lo sublime. Por eso es lo interesante de esto. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime surgiría de la experiencia del dolor y lo bello del amor. Y ahí aparece la época de Baumgarten, el rococó. Si ustedes conocen cuadros rococó, aparece toda la sensualidad para simbolizar eso que decía él de la belleza, ¿no? La sensualidad. Los cuadros más conocidos, ¿no?, tienen que ver con eso, ¿no? Una chica, por ejemplo, tirándose en el columpio y se deja entrever su sensualidad, o al revés, un chico jugando. Ahí está, eso tiene que ver con el rococó y esa experiencia de lo bello. Y lo sublime es el horror a que algo nos borre de un plumazo. Entonces el arte tendría estas dos fuentes dando vuelta ahí, ¿sí? Va a llegar Kant, y acá se pone linda la cosa, o al menos a mí me parece que se pone linda, porque empieza a definir más claramente qué es la estética. Tiene todo un libro, Kant tiene 3 libros fundamentales que cambian o revolucionan casi todo. Una que tiene que ver con la crítica a la razón. Fíjense, la palabra crítica significa que él empieza a hacer filosofía a partir de criticar, ¿no?, los alcances de la razón. En Kant, en el primero, critica nuestra capacidad de conocer. En el segundo, que es crítica de la razón práctica, analiza la ética del hombre. Y en el tercero, la estética, va a analizar la belleza. Y va a ser importante para él, pero eso no nos importa a nosotros. Pero sí nos importa que para Kant, y esto es clarísimo, para mí importantísimo, dice que cuando nosotros decimos que algo es bello, no queremos decir que para mí es bello. Nadie, cuando dice mirá qué lindo eso, está queriendo decir para mí es lindo. Pretende universalidad cuando uno dice que algo es bello. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pretendemos que sea bello para todos. O queremos que sea bello para todos. Pero lo que pasa es que no tenemos un justificativo para decir que algo es bello y otro no. ¿Sí? No tenemos lo que él llama juicios determinantes. Si yo suelto esto, se cae porque hay una ley de gravedad que se cumple siempre, que hace que esto se caiga. Pero si algo es bello, no hay ninguna ley que determine que esto se caiga. ¿Sí? Por lo tanto, no tenemos un juicio determinante para saber
si algo es bello o no. En cambio, lo que tenemos es un juicio reflexionante. Esto es re interesante. Es decir, que el arte vuelve sobre sí mismo todo el tiempo a pensarse una y otra vez. Y esto es interesantísimo de Kant. Ahora, y acá la vamos a empezar a complicar un poco. Para Kant, el arte no puede tener interés. No puede haber arte con interés. Si es mi novia, no es linda. No puedo hacer un juicio de mi novia. No puedo hacer juicio de algo que me salve la vida. No puedo. No puedo. Obviamente que es una concepción de Kant del arte, ¿no? Pero el arte no tiene la posibilidad de tener utilidad. ¿Sí? Después un tipo como Okan Wilde va a decir en su prólogo de Dorian Gray que el arte, lo glorioso del arte es que es inútil. Digamos, lo admirable del arte es que es algo inútil, que no sirve para nada. Es decir, que la humanidad haga algo que no sirve para nada y que lo siga haciendo, que no sirve como un martillo, como... ¿Sí? Sí. Pues ahora, de hecho, la institución lo maneja mucho de esa manera. El arte se supone que no debe ser útil como un objeto, sino a lo mucho como una crítica. Se habla de cómo ahora, más que nada, el arte se basa en el ready-made y en el remake. Para todas las piezas que habían antes se reinterpretan y se vuelven a hacer, y esto se da... Sí, igual es un concepto más del siglo XX. Ajá, bueno, yo lo traslado un poquito más a esta época. Sí, bueno, obviamente la reflexión empieza acá con el iluminismo, Sí, ¿no? sí, sí. De qué es lo bello, qué no es lo bello. Igual, fíjense que es una pregunta que no tiene una respuesta. Vamos como encontrando pistas para llegar. Porque, a ver, si yo pongo acá, lo pongo a Marx, obviamente acá ya es otra cosa. ¿Qué dice Marx? Que todo lenguaje es un lenguaje de clase, que es un virus que nos transmite la ideología dominante. O sea que todos, cuando hablamos o cuando vemos una obra de arte, no las típicas, ¿no? Película yankee, la bandera. Volviendo, fíjense las consecuencias malas que tiene la carlocagatía. O sea, si es malo, es árabe, ¿no? Todo el tiempo, y si es bueno, es rubio, pero yankee. Fíjense cómo construye los estereotipos a partir de esta estupidez de la carlocagatía. ¿Sí? Esta relación que inventó Platón. Pero pues si tomamos a Marx, entonces todo el lenguaje es hegemónico y por lo tanto trae el virus de la hegemonía. Por lo tanto, acá hay como podemos pensar una crítica a eso. ¿Sí? Obviamente, si uno piensa en Marx, es muy difícil hacer arte. Porque siempre el arte sería, piensa lo siguiente, es como, ¿vieron cuando a un animal le damos carne, pero adentro tiene o el veneno o el remedio? Bueno, de alguna manera, nuestras canciones que las hacemos con todo amor para Marx serían propaganda hegemónica. No habría posibilidad de salir de eso. ¿Sí? O sea, el arte sería una representación de la lengua dominante. Uno tendría que hacer un trabajo enorme para desarmar eso y sería bastante inútil porque el lenguaje es colectivo, según esta ley. Digamos, los materiales que tenemos son... ¿Bien? Por lo tanto, por eso es tan importante cuando discutimos todos estos días en esta cumbre, porque al suponer cosas populares, de alguna manera uno empieza a ver cosas que surgen tal vez en los márgenes de la hegemonía. Obviamente que Marx me diría, Gastón, tienen el lenguaje, la clase popular, por lo tanto también tienen el virus de la hegemonía. No habría mucha salida. ¿Sí? O sea, ¿qué diría un tipo como Marx? Cuanto peor, mejor. Digo, mejor que se pudra todo si la gente hace la revolución. En mi país, por ejemplo, cuando estaba todo por volar por los aires, ¿por qué? Porque habían sacado a Perón, que era un político popular, y lo habían sacado bombardeando Plaza de Mayo, es decir, habían matado a civiles, habían bombardeado la plaza, lo terminan sacando, se genera 20 años de presión en la cual no podían votar, la gente votaba en blanco porque no había un sistema de votación para que puedan votar lo que ellos querían, o sea que era un sistema democrático falso, porque faltaba obviamente una opción que era la que algunas personas querían, no todas. Entonces se arma una revolución que fue Cordobazo, la gente se levantó en Córdoba pero sin ninguna bandera, les juro que ninguna bandera, todos sin bandera se levantaron. Y tomaron la ciudad de Córdoba 2 días.
Obviamente, a partir de ese año se empezaron a generar las guerrillas en Argentina porque alguien quiso, hay un pueblo sin bandera, vamos a ponerle bandera, dijeron los dirigentes. Bueno, cuando se iba todo, ¿qué hicieron? Llamaron a Perón. Hicieron el GAM, el Gran Acuerdo Nacional. Es decir, que a veces los líderes políticos lo que hacen es frenar las revoluciones, no crearlas. ¿Sí? En este caso volvió Perón y la gente se quedó tranquila. ¿Sí? Bueno, eso me fui. Pero estoy hablando de por qué, o vuelvo a la primera clase mía, cómo a mí me cuesta meterme con las cosas populares, porque siento a veces esto, ¿no? Que lo popular tiene como su propia fuente, y trataría de no ponerla. Hay algo que me conmueve. Los que saben algo de música saben algo interesante que a mí me encanta. ¿Qué es esto, no? Vos vas a un estadio de fútbol y ves que el que está al lado tuyo desafina, el otro vos gritás y te vas un poco más lejos y está afinado todo eso. Extrañamente hay un efecto que si vos sumás todas las voces desafinadas en un estadio, se afina. Y eso es lo que me gusta de lo popular a mí, y por eso me parece tan bueno todo lo que es la cultura popular, ¿no? Que no hay un autor, sino que es como el devenir de voces que se terminan uniendo y terminan haciendo algo que funciona. Y eso está buenísimo. Bien, vamos a un par de concepciones más nuevas y después vemos qué pasa. Fíjense que Kant termina diciendo entonces la belleza y él inventa lo sublime. Y lo sublime es extraordinario, porque lo sublime, si ustedes buscan ahora en sus teléfonos van a encontrar que lo sublime es la imagen de un tipo mirando cómo se le viene una tormenta, ¿no? Fascinado viendo cómo lo va a destrozar algo. Y eso, fíjense que tomaba de Van Garden en esto, dice que eso es un poco la belleza, ¿no? O lo estético, sería lo sublime, ¿no? Es algo superior. Pero es estar ahí viendo cómo te va a destrozar la naturaleza y vos quedándote quietito contemplándolo, no asustado y corriendo. ¿Sí? Bien. Dijimos algo de Kant. Heidegger sería lo más moderno que podemos meter ahora, y después todas las variaciones de Heidegger. Voy a tratar de hacer algunas, pero para Heidegger el arte devela, desenfunda, muestra. Por el ejemplo de los zapatos de Van Gogh. Dice, una campesina cuando tiene el zapato no existe en su pie. Cuando se le rompe, cuando deja de ser un útil, cuando deja de ser un utensilio, una herramienta, se transforma, digamos, en arte. Y ese es el zapato que está retratado por Van Gogh. Ese zapato, al transformarse en inútil, fíjense cómo sigue Kant, al transformarse en algo inútil, dice mucho más que un zapato. Dice que era una campesina, que estaba... Todo lo que tiene que ver está transmitido a partir de salir del utensilio. ¿Sí? Acá encontramos la segunda polaridad, si no la ven. La primera era oficio o metafísica. No, ¿cómo se aprende a escribir? O con oficio, o siendo casi un tipo que se conecta con las musas, con el otro mundo, ¿no? Para ser platónico. La musa, ahí está la inspiración, ¿no? El otro mundo se me viene encima y me dice las cosas. Acá, ¿no? Yo me pongo a trabajar como un trabajador y encuentro la certeza de lo que estoy buscando. Y acá tenemos la segunda. Para Kant, el arte no debe servir para nada. Para Marx sirve para dominarnos. Por lo tanto, artistas políticos van a seguir no a Kant, porque no les sirve. Lo van a pensar como herramienta. Obviamente, Heidegger tampoco va a seguir la línea de Marx, no va a seguir con la idea de Kant, de que lo que sirve, o estaría en el medio, lo que dice ahí es que lo que permite es abrir mundos. ¿Sí? Bueno, Heidegger es muy complejo, pero esto sí es importante que lo sepan, es muy complejo por otras cosas. ¿Sí? ¿Cómo se escribe Heidegger? Heidegger. Ahora nos fijamos, porque no sé si me acuerdo bien, pero nos fijamos en el coso. Que recuerde bien. Es muy complicado. Sí. Sí, necesitamos callarnos un poquito. No, o sea, para no intervenir nosotros. Perfecto. Dale, perfecto. Ahí lo tengo, Martín. Sí, era como lo imaginaba, pero no quería hacer un papelón.
Siempre lo más difícil es acordarse de esta doble G. Bien. Heidegger tiene toda una filosofía muy interesante y muy compleja. Si quieren, se los digo porque es como importante para todos saber esto. Heidegger lo que se da cuenta, por ahí está descontextualizado, pero por ahí le sirve, se da cuenta que el hombre siempre intentó pensar el mundo como si el mundo estuviese afuera. Y lo Heidegger dice que en realidad nosotros pensamos mientras vivimos. Y por lo tanto, somos pensados mientras pensamos. Es una cosa súper... que no podemos pensar como si esto estuviese afuera. Porque esta mesa la estamos construyendo nosotros y la estamos construyendo mientras vivimos. Y mientras vivimos, a todos les vamos buscando una utilidad. Y el problema, dice Heidegger, en este sistema súper rápido y de Villiquen que estoy haciendo, es que cuando buscamos sentido a las cosas encontramos que hay algo que no tiene sentido. ¿Saben qué no tiene sentido? La muerte. Por lo tanto, no le puedo dar sentido a la muerte. Y como no le puedo dar sentido a la muerte, es un significante vacío que me atormenta toda la vida. Quiero decir, el martillo sirve para clavar, el clavo tal cosa. Todas las cosas de referencia tienen una explicación. La mesa para sentar, todo tiene significado, menos la muerte. ¿Sí? Y ahí está la teoría del ser y la idea del ser y tiempo que no va como por ahí dando vuelta. Pero lo que nos importaba era la estética, que era más sencillo, ¿no? Yo agarro y entonces muestro un inodoro en el museo y se transforma en una obra de arte. Deja de ser un utensilio y se transforma en algo para abrir mundos. La concepción entonces de Heidegger interesante es abrir mundos. Y ahora voy a decir, voy a la modernidad. Por último, un tipo como Deleuze, que va a tomar a Heidegger, lo más moderno que podemos tener. ¿Quiere pasar? Adelante. ¿Están hablando sobre la belleza? Sí. ¿Y estética también? Sí. Súper. Qué divertido. Sí es. Sí es, normalmente sí. Bueno, un tipo como A ver, Deleuze. ¿cómo? Un ¿Qué tipo... dijiste después? O sea, a ver, ¿entra entonces la estética ahí? La estética empieza... La palabra estética la inventa Van Garden. Ajá. O sea, antes había reflexión estética sin llamarle estética. Funcionaba, fíjate que acá en Platón funcionaba como un sistema ético. No, metafísico sería. ¿Sí? Y en Aristóteles tendría que ver más con una función social, la catarsis, la educación. ¿Sí? La estética como algo en sí aparece con Van Garden, que aparecen esas dos fuentes, la del placer y la del dolor. Después tenemos a Kant que retoma Van Garden. Pusimos como contrafigura a Marx, ¿sí? Heidegger para mí retoma a Kant, no es tan obvio, pero para mí lo retoma con la idea de ir en contra de lo útil, o sigue con esa idea. Y Deleuze va a decir algo que a mí me encanta. Deleuze dice que la única manera, un poco Deleuze toma a Marx, toma a Heidegger, trata de actualizar todo. Dice que la verdadera cuestión revolucionaria es romper el árbol bien y mal, ¿bien? Y hace una teoría del aliado. Y está buenísima la teoría del aliado. La teoría del aliado tiene que ver con que dice que uno construye un punto de vista. Lo explico con un ejemplo que va a ser más fácil. Los mejores guitarristas de rock no aprendieron a tocar la guitarra. Extraordinario eso. Por ejemplo, Eric Clapton tocó primero la armónica. Vos escuchás a Eric Clapton y suena armónica. Santana aprendió a tocar el violín y si escuchás, suena el violín. Toca como si fuese un violín. Y Pat Metheny aprendió a tocar el piano. Pero eso lo digo, si ponemos van a ver que se siente como que no están tocando la guitarra de manera ortodoxa. Entonces la teoría de Deleuze está buenísima. Es una teoría del mestizaje, ¿sí? De cruzar todo el tiempo cosas. O sea, en el sistema de él, o sea, está buena la idea de ir como todo el tiempo renovándose cosas. Piense que Deleuze viene después de la vanguardia y genera un sistema que tiene que ver con eso. El verdadero devenir, entonces, tendría que ver con que las ideas se vayan uniendo de manera rara. Es lo que se llama rizoma eso, como si fuese
que el pensamiento, en vez de ser un árbol, se transforme en una especie de cueva, ¿no? Como una cueva de ratones, en la cual se empieza a hacer por todos lados. A nivel artístico a mí me gusta mucho esto. Pero me gusta mucho ¿qué? La idea de la alianza como concepto. Es decir, Rebeca quiere hacer un disco nuevo y se busca un nuevo aliado, el trap. O busca un nuevo aliado, usar música de otro lado. Y ese aliado le permite como ir develando mundos distintos. ¿Bien? Bien. Ahora le pregunto, ¿qué falta en este razonamiento? Este razonamiento que hemos recorrido unos cuantos siglos. ¿Qué faltó acá? ¿Qué falta, digamos? Mujeres. Sí. Igual me parece, a mí me da la impresión, al menos en Argentina, que es como lo digo, yo tengo una editorial de poesía y hace 2 años que edito mujeres exclusivamente, pero no porque decidí editar mujeres, sino porque era lo que en los festivales de poesía estaban dando bien y yo les proponía editar a partir de lo que estaba circulando. Y el punto de vista, yo después te voy a dar unos libros, ¿verdad? Para que te lleves, bebé. Y vas a ver que el punto de vista es distinto, completamente distinto, y se notan lugares muy difíciles. Qué lástima que no traje nada. Pero tiene que haber una sensibilidad nueva que emerge, a partir de que puede emerger, y que es realmente muy interesante. Pero vas a ver, en serio, que ni siquiera, en Argentina da la impresión que surgió solo, ¿no? Fueron las escritoras que además escriben 10.000 veces mejor que nosotros. Yo tengo una tradición, yo soy de Mar del Plata y yo hace 20 años que trabajo en poesía, más o menos, y éramos todos varones. Y éramos varones que estábamos fundando, como dicen ustedes, rap, estábamos fundando porque no había nada. Me gustaba la gente grande que tenía mucha plata y pagaba los libros. Lo que tenía plata pagaba. Nosotros, como ya entramos en una era que podíamos hacer los libros a mano, empezamos a hacer los libros a mano, y éramos todos varones. Yo te puedo asegurar que, te los muestro, en serio, los libros de ella, los nuestros son 10.000 veces mejores que los nuestros. Posiblemente porque pasaron 20 años de trabajar todos, ¿no? Colectivamente, porque también yo creo que el arte es colectivo. Pero naturalmente se dio, ¿eh? Y ahora estoy forzándome a sacar algún varón, y te estoy diciendo, me estoy forzando a sacar un varón porque llevo 12 libros de mujeres seguidos. Yo saco 6 por año, así que imagínense que son 2 años. Por eso te digo que faltaron por 1000 cuestiones y que van a aparecer y que van a posiblemente cambiar el arte, o como fue cambiando siempre, ¿no? Aportando otra visión o no, o hablando del tema que quieran, básicamente. Eso que se da en Argentina, que yo después les voy a mostrar, que directamente no se habla del tema de género. Se hacen arte, ¿entendés? Obviamente que en ese arte está la visión de cada cual y esa visión tiene que ver el lugar de lo situado. Bien, pero más allá de eso, el concepto, fíjense que falta lo feo acá. Falta lo feo. ¿Dónde está lo feo? ¿Qué hizo el arte con lo feo? Solamente lo podemos rastrear en la comedia. Vuelvo un poco a Aristóteles. Aristóteles decía que había 3 géneros, ¿no? Eso de la catarsis. Decía que el arte era copiar la vida. Si la copio mejor, obtengo la épica, los héroes. Si la copio igual, la tragedia. ¿No? ¿Por qué igual? Porque esos personajes están atados a la muerte y mueren como nosotros. Heidegger, estoy haciendo una ensalada bárbara, pero no importa. Y la comedia, los seres inferiores a nosotros. Lo feo estaba relacionado con la clase baja, chicos. ¿Sí? Lo feo era la clase baja. Fíjense, ahora Marx, como otra vez, como nada está librado al azar. Lo feo era la clase baja. ¿Sí? Si uno empieza a buscar, seguimos rastreando lo feo, vamos a encontrar el grotesco en España. Inclusive fíjense, el Lazarillo de Tormes es anónimo, pero no es anónimo porque lo escribió el pueblo, es anónimo por las cosas que decía. ¿No? ¿Saben más o menos el Lazarillo? Bueno, el Lazarillo es un chico que va cambiando de amos, y cada vez que cambia de amo si alguien que lo cuide, porque era un chico, es peor, digamos. El primero era un ciego y lo mataba de hambre. Y vos decís, pobre, que se vaya. Cuando se va, el otro es peor. Y el otro es peor. Y el otro cada vez va ascendiendo más. Y el cuarto, por ejemplo, es un cura. Y el capítulo 4 es muy lindo, porque chiquitito así dice, bueno, me gasté la goma de los zapatos y alguna otra cosa que no quiero contar. Que todos nos imaginamos que lo que no quiere contar es lo que no quiere contar. Bien. Y aparece en el Quijote también, ¿no? Lo grotesco dando vueltas de ahí. Pero fíjense que sigue siendo lo bajo, lo feo.
¿Bien? Voy a leer un poema y después... Oye, ¿y la locura dónde entra? ¿En lo feo o en la belleza? Ahí vos decís en el Quijote. En el Quijote, lo que pasa es que en el Quijote aparecen las dos cosas, ¿no? Aparece la aristocracia que se vuelve loca, o el tipo que se vuelve loco por leer literatura. Aparece como la literatura actual, para decirlo de alguna manera. Aparece la literatura dentro de la literatura, es súper complejo eso. ¿Sí? Pero lo bajo sigue estando, creo que en la actualidad sigue estando donde lo dejó Platón con la Carlogatía. No estamos muy lejos, aunque nos creamos muy modernos, no estamos muy lejos de que pase, de seguir pensando de esa categoría aristotélica, ¿sí? Perdón, platónica. Y yo obviamente, ya se habrán dado cuenta, si no se dan cuenta, soy un tipo súper aristotélico, yo trabajo con la forma, como si fuese un oficio, como si fuese hacer madera, como si fuese hacer una casa. Voy a leer un poema y quiero después sus opiniones. Pensión de mala muerte se llama el poema. No has vivido hasta no haber estado en una pensión de mala muerte, con nada más que un foco, 56 hombres apretujados en catres y todo el mundo roncando a la vez, y algunos de esos ronquidos tan profundos y tan vastos e increíbles, oscuros, carrasposos, infrahumanos, resollantes del mismo infierno. Parece como si se te partiera la cabeza entre esos sonidos de muerte y los olores entremezclándose, calcetines sucios y rígidos y calzoncillos con orines y excrementos. Y por encima de todo eso un aire que circula lentamente, muy parecido al que emanan de los cubos de basura, destapados. Y esos cuerpos en la oscuridad, gordos y flacos y encorvados, unos sin piernas, sin brazos, otros sin cerebro, y lo peor de todo, la total ausencia de esperanza. Les envuelve, les cubre lentamente, no se puede soportar. Te levantás, salís, caminás por la calle, subís y bajás la vereda, pasás edificios, doblás la esquina y volvés a subir a la misma vereda, pensando, ¿todos esos hombres fueron niños alguna vez? ¿Qué les ha pasado? ¿Y qué me ha pasado a mí? Está oscuro y hace frío, ahí, afuera. Bien, este es un poema de Bukowski. ¿Qué pasó en este poema? ¿Alguien puede decir qué pasó en este poema? Se habla lo feo, ¿no? Bien, invierte el concepto de belleza y encuentra en lo feo el arte. ¿Sí? Fíjense que inclusive, vieron que la poesía ya habla de buscar las imágenes sensoriales, acá le mete calzoncillo sucio. ¿No? O sea, es como si... Esto se llama antipoesía, es un movimiento... sobre todo si uno busca antipoesía va a ser la poesía chilena, sobre todo Parra, pero Bukowski tiene para mí algo interesante, en algunas partes por ahí no tanto, pero fíjense cómo construye un contraarte, ¿no? Trata de atacar ese lugar de lo bello y lo bueno. ¿Por qué les parece a ustedes que ataca lo bello y lo bueno acá? ¿Qué pasa al atacar lo bello y lo bueno? Se crean discusiones. Bueno, Sí, bueno, podría ser, sí. Pues como se habla de lo real, ¿no? De lo que no solamente es una parte de lo que existe, sino también la otra parte. Para ustedes esto, a ver, ¿es estético o no? Es la pregunta, porque según cierto recorrido no sería estética esto, porque no estaría lo bello ahí. ¿Es estética o no es estética? Son preguntas que a veces son mejores las preguntas que las respuestas, ¿no? Sí, a ver. ¿Desde aquí o desde lo que pensás? No, desde lo que ustedes quieran. Creo que al impugnar una cierta estética, digamos, poner las patas arriba es también como una manera de impugnar unos ciertos valores de donde procede esa estética, ¿no? Entonces, ¿Sí? es un cierto, porque una belleza implica un cambio, ¿no? Yo le pregunté porque ella dijo real. Y lo que pasa con las cosas que parecen reales es que no le ves la forma. Y esto es una estética. Fíjense que el sonido estaba recortado, no sé si lo ven, me sentían a mí, iba cortando el verso, y lo iba cortando como estaba, ¿eh? La estaba leyendo bien el poema. Excepto alguna que pifié, pero iba bastante como estaba.
Fíjense que era súper estético. Era súper estético. Sin embargo, ¿por qué digo? Porque realmente se confunde con lo real a veces, lo que estamos tratando de analizar. Y acá Aristóteles te diría, no, pará, está cortando el verso y metiéndose en pausas en la mitad de las cosas, está metiendo numeraciones, está usando procedimientos. ¿Sí? O sea que lo real también se simula. No es. También es estética y también se construye. Sí. Pero ¿no sería un poco mejor o más preciso separar esa unión que a veces uno tiende entre belleza y estética? O sea, la estética no necesariamente necesita ser una belleza. Bien, acá está bien lo que está diciendo vos. Que lo estético habría que empezar a pensar, tal vez en Deleuze sí estaría, tal vez en Heidegger sí estaría, pero no está en Kant todavía. ¿Sí? Yo pensaría un poco más en Paul Virilio, a lo que yo he ido viendo. También una vez, cuando estaba tomando clase en seminario, me dijeron que la belleza era lo soportable de lo grotesco. Sí, pero es una... Chicos, a ver, yo te digo, las definiciones, son, las frases, chicos, son las cosas, perdón, yo soy muy estructural, pero las frases son una pavada. Por ejemplo, en general lo digo, o sea, porque yo, ¿saben cómo una frase? Fíjense, son estructuras las frases. Uno las siente como que son repotentes, todo, pero fíjense, es más, primera fórmula, ¿no? No solo. Entonces yo digo, el amor es más que el amor. El amor es más que el cielo. Es una fórmula, chicos. El amor no solo esto, sino esto. O sea, las frases son construcciones en estructuras completamente artificiales. La muerte no solo es la muerte, sino su sombra. Es una fórmula. ¿Sí? O sea, está bien que la gente las construye sintiendo que lo está diciendo en serio, pero son fórmulas. ¿Sí? Son fórmulas así de precarias. Te puedo decir 4 o 5 y vas a ver que la mayoría son eso. La más típica es esto es esto, esto es esto. Esto no solo esto, sino esto. ¿Bien? Y además podés poner la misma palabra, el amor es el amor. O podés poner lo que se te cante. El amor es diversión, el amor es lo que quieras le podés poner. Y alguna va a quedar linda. ¿Sí? Por eso te digo que la frase le desconfío bastante. Hay algunas que son muy lindas, ¿no? No estoy diciendo que no, pero cuando vos decís esto, yo creo que otra consecuencia que no sé si se dieron cuenta, que el narrador de ese poema, el yo lírico, era un tipo de clase baja. Eso quería que lo vean, ¿no? Que decide Bukowski ponerse, dejar de ser el poeta, el iluminado, o como dirían las chicas estos días, que ha sido muy fuerte, el superego, macho, papó, que viene a cantarte la posta, para ser un marginal que mira desde el lugar que está. ¿Sí? Y que se termina preguntando esto, ¿qué les ha pasado? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Sí? Bien, que se pregunta, y esto es lo interesante del siglo XX, la democratización del arte en el sentido de que no hay que ser un poeta con todo lo que significa, con todo lo que uno tiene que para hacer poesía, ¿sí? O para hacer una canción. Bien, y esto me parece que es lo interesante. Y acá es donde yo quiero, y ya le dejo a Rebe, que es re importante el lugar donde se ponen en la canción. ¿Sí? Hace un rato, hace un momento, discutíamos en estos días, que se ha discutido mucho, que va a servir mucho, la cuestión del machismo, de la misoginia, esta idea de qué pasa con algunas cuestiones. Si yo me posiciono como juez, ¿no? El yo lírico como juez, estoy poniéndome en un lugar complicado yo. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si yo me planteo como juez, ¿quién soy yo para ponerme como juez? Es la pregunta. Y ahí es donde está la posición para criticar. ¿Sí? Eso se llama el yo como bate, realmente. Yo como bate es el tipo que viene y te viene a cantar la posta. Mira, a mí por ejemplo me encanta mucho la canción de Rebeca, les lo comentaba, porque ella para contar su pensamiento es su pensamiento, porque lo hemos charlado. Ahora, cuando hace arte, no dice solamente lo que piensa, sino que construye procedimientos. Por ejemplo, ella construye, lo charlamos bastante, un yo lírico que trata de conjugar el verbo ser. Soy, somos sobre todo, ¿no? Y eso me parece muy interesante. ¿De dónde el yo lírico que construye? Ustedes también tienen que construir un yo lírico. Bien, el yo lírico es desde dónde hablo, ¿sí? Y con cómo hablo. ¿Sí? Entendemos que... Y ahí también está la parte que uno podría criticar del freestyle en la canción. En el freestyle
está esa práctica de primero me estago yo, ¿no? Todo ese relleno que va construyendo el lugar de enunciación. Ahora, si hacemos canciones en la cual solamente esté soy el mejor, y encima todas las canciones son el mejor todos, bueno, ese lugar de enunciación tienen que pensarlo ustedes. ¿Bien? Y es muy importante. Yo, por ejemplo, como ahora, ya dejo, ¿no? Pero cuando edito a otras personas, la idea siempre es tratar de encontrar desde dónde estás hablando, ¿sí? Desde qué lugar estás hablando. Y eso se llama yo lírico, ¿sí? Y es muy importante en la poesía. Si ustedes buscan definiciones de poesía van a encontrar que tiene verso, sanata, puede haber poesía sin verso. Pero no puede no haber de ninguna manera un yo lírico. El yo lírico es, digamos, no es, si en el cuento se cuenta algo que pasó, en un poema o en una lírica, obviamente la canción continúa en la lírica, se cuenta cómo alguien vivió eso que pasó. O sea que lo que importa es esa subjetividad, ¿sí? Esa subjetividad que está acá. Fíjense en el caso de este poema de Bukowski, cómo construyó a partir de esos lugares, esa mirada infantil que pone es terrible, ¿no? Porque supone, fíjense qué bueno, la idea de que ese futuro va a seguir con otro chico, ¿sí? Que otro chico que él ve va a ser igual. A ver si puedo ir para atrás y termino leyendo otro. Acá. Y voy a leer un poema que se llama Desocupado o Desocupación. Fíjense los títulos ya, ¿no? Cómo empieza como a explorar sectores que ven estado invisible. Lo digo, yo no estoy apostando por construir una contrabelleza, ¿eh? Simplemente se me ocurrió ahora leer cosas que ponían en jaque esta idea de lo bueno y lo bello. Los que eran mejores que nosotros vivían cómodamente en casas recién pintadas, con inodoros a botón en todos los baños. Manejaban autos de modelos y marcas reconocibles. Los que no tenían trabajo estaban apenados, no les iba bien. Sus autos extraños estaban estacionados sobre cajones al fondo de casas polvorientas, donde se amontonaban infinidad de objetos inútiles. Los años pasan y todos son reemplazados. Existe siempre, como dicen, nuevas oportunidades. Pero para decir la verdad, a mí nunca me gustó el trabajo. Mi objetivo era permanecer desocupado. Ese era mi mérito. Me gustaba la idea de sentarme en una silla, hora tras hora, frente a la casa sin hacer nada, con un sombrero sobre mi cabeza y tomando una gaseosa. ¿Qué hay de malo en eso? Fumar, escupir de vez en cuando, tallar madera con mi cuchillo. ¿Hay daño en eso? En ocasiones salgo con mi perro a perseguir conejos. Tenés que hacerlo alguna vez. A veces levanto un chico gordo y rubio como yo diciéndole: ¿de dónde te conozco? Nunca digas qué querés ser cuando seas grande. Bien. Donna Carver, ¿cómo lo vivieron a este? A ver, para mí tiene algo re interesante este poema, por eso lo traje, ¿no? Pues como esa pregunta de por qué no ser alguien que nada más hace eso, por qué tratar de algo más si no puedes disfrutar de eso, pero lo que me suena un poco más es el final, ¿no? Y cuando nunca digas qué quieres ser cuando seas grande. Pero no le sonó algo raro, a mí me gusta mucho porque es como que todo el mundo espera, ¿no? Que el tipo no diga, sí. Es más bien narrativo, ¿no? Es más bien narrativo, ¿sí? Parece que tiene una estética de las cosas simples, ¿no? O sea, Bien. no busca la gran frase ni la gran metáfora. No. Pero sin embargo te lleva a una densidad pues, estética de las cosas simples, ¿no? Y de la simpleza de vivir, ¿no? No buscando la grandeza de las cosas, como también pues va contra la idea de que la bella está en otro mundo, ¿no? ¿Sí? Igual acá lo que me gusta mucho acá es como va en contra de nuestro pensamiento por el momento, ¿no? Porque uno se imagina el desocupado buscando trabajo que te dice, yo no quería buscar trabajo, ¿no? Y te lo haces así, y encima te dice, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué me juzgás? Pero es muy interesante eso, y cuando llega al final, la imagen en el espejo, ¿no? Odiarse a sí mismo, ¿no? Cuando ve al chico parecido a él y le dice, no preguntes qué querés ser cuando seas grande, porque es él, ¿no? Es él dentro de un par de años. Fíjense qué interesante cómo se transmite todo eso de manera y buscando procedimientos distintos, ¿bien? Si me preguntan, todo tiene procedimiento, y eso es lo interesante que ustedes tengan en cuenta.
cuando hablan de lo real también se construye. ¿Sí? Por ejemplo, el Gangsta Rap o la cumbia villera argentina también tiene procedimientos. Por más que no digas la realidad. Mentira, ¿qué realidad? Hay procedimientos para lograr eso. ¿Sí? Se logra a partir de esos procedimientos verosímiles que decíamos de Aristóteles. Bueno, espero que les sirva para algo la discusión estética. Me parece que es interesante tener un recorrido de lugares y posturas. Y invito a mi compañera. ¿Necesitamos una computadora igual? ¿Sí? Bueno, entonces lo que le vamos a proponer en principio es que tienen una serie de ideas para una canción mientras tratamos de conseguir una computadora. ¿Necesitaríamos? ¿O el proyector? El proyector está ahí arriba. ¿Sí? Bueno, perfecto. Mientras traemos todo eso, así Rebeca va a dar una parte más. Lo que le propongo es que tienen ideas o escriben un poema. Después vemos cómo hacemos canción esto, ¿sí? Algunos pueden hacer un poema. Si quieren pensar cosas para una canción, ideas, desde el lugar que a ustedes les parezca, partan en principio. ¿Sí? Si a alguien le cuesta, le podemos proponer algún ejercicio. De escritura lo propongo yo. Si a alguien le cuesta, puede partir, por ejemplo, del procedimiento que vimos ayer, algunos de ellos que era la anáfora, que es repetir la primera palabra de una oración. ¿Sí? Silencio, papá, papá, silencio, papá, papá, silencio. ¿Entienden? Repetir una palabra, una estructura. ¿Sí? Me miran como... Pueden partir tratando de pensar un estribillo para una canción. Bien. Si no ubicamos muy bien la estructura, igual podemos... No, estamos en la parte de hipercocinar. O sea, largan... Hay que llevar la estructura. Sin estructura, no, larguen con ideas para una canción. Sí, ahí internet. ¿Te queda alguna duda de esto mientras nos conectan de este recorrido que hicimos en muy poco tiempo? ¿Quieres hacer alguna mientras se acomodan esto? ¿Alguna pregunta? Déjame la termino de estructurar y ahorita te la digo. A la pregunta, bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de esta? Sí, hacela. No sé, toda la trayectoria estética de estos filósofos también tiene detrás pues, una cultura europea, ¿no? O sea, sí. También pensando que la estética también es, tiene... Sí, lo que desde acá en adelante del siglo XX entran otras tradiciones. Ajá, sí. ¿Sí? Pero igual, lo que yo lo marcaba sobre todo, Víctor, no porque yo esté de acuerdo, sino porque yo creo que la idea de lo bueno y lo bello sigue funcionando en la cabeza de todos nosotros. ¿Sí? Sí me parece a mí interesante la idea, al menos fíjate, la idea de Kant, esta idea de que el arte no tiene una función, está bueno, porque si no le pedimos una función al arte y en realidad la función es que los hombres hacemos arte. Ya pedir una función estética de que me sirva para algo, para otra cosa, está bien, vos me dirás, Marx va a decir que sí, funciona para transmitir. Bueno, se empiezan a chocar todas las cuestiones, pero uno también tiene que decidir desde qué lugar va. ¿Y uno puede construir su estética? ¿Crees que...? Y yo creo que, bueno, ahora yo iba a dejar también el punto de vista de Rebeca y después por ahí viendo una cosa. Yo creo lo siguiente, yo creo que si uno es literal, que uno tiene que construir una estética para ser artista, ¿sí? Que no es decir literalmente lo que yo quiero, pues eso es un texto informativo, ¿sí? Yo para hacer una canción necesito tener una estética inventada y fundamentada posiblemente en alguno de estos criterios, ¿sí? Para eso también traje un texto que iba en contra directamente de eso, ¿no? Y que permitía, fíjate, permitía salir del hombre occidental, o al menos la mirada marginal del hombre occidental. Sí. ¿Sí? O sea, lo ponía, sí. O sea, entonces lo que estás como proponiendo es que pensemos un poco desde dónde estamos construyendo como ese juez que llevamos. Bien, yo te digo, cuando alguien se pone a escribir y empieza a decir, fíjate, que empieza a escribir, enseguida alguien se pone a escribir y dice, porque tú, silencio atroz, fíjese que está haciendo calogatía mal, está creyendo que la belleza está ahí de un poema. Y empieza a poner adjetivos por todos lados, y empieza a decir, no, cualquier cosa, cualquier escritor que encima dice, no es lo que siento siempre es lo mismo, ¿no? El silencio atrás del acaso cayendo como una perspectiva, y así empiezan, ¿no? Palabras nomás, palabras bonitas. Que eso sería, si hay dos palabras, utilizan la palabra
digamos, que menos se usan. Bien, te dejo. Bueno, yo, digamos, me cuesta un poco después de esta introducción porque yo, digamos, yo los talleres o la forma en que yo he enseñado a dar o a transmitir es un poco pensando en mi propio proceso. O sea, porque las primeras veces que yo, como contó Mustafa, ¿verdad? O sea, la primera vez que a mí me dijeron, da un taller de rap, tuve que pensar cómo lo hacía yo, porque yo no sabía cómo lo hacía. Digamos, o sea, yo solo lo hacía, es muy instintivo. O sea, a mí nadie me dijo una canción es así, se hace así. Entonces, digamos, mucho lo que yo doy en los talleres es mucho la parte de sentir, ¿verdad? Porque para mí lo más importante del arte, digamos, o de la música, y eso lo encontré en el camino también, es cuando alguien se acerca y me dice, esto me movió, esto me cambió, esto me hizo llorar, esto me emocionó. Y era un poco no sé si estaban hoy en la charla que di en la mañana, pero era un poco en el sentido de que yo esto lo aprendí mucho desde el teatro, ¿no? En el teatro es muy importante llegar a la emocionalidad, no al racional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, bueno, a partir de la ilustración se le dio a la racionalidad un valor, en verticalidad se le dio superioridad al pensamiento racional, ¿no? Entonces cualquier otro sistema de conocimiento o sistema estético era supeditado a la razón, ¿verdad? O sea, lo que se puede poner en palabras, lo que se puede explicar es mejor que lo que no. Y de esa forma, por ejemplo, se relegaron conocimientos ancestrales, se relegaron lo que ellos le nombraron brujería, ¿verdad? Se relegó un montón de otras cosas más que tenían usos, digamos, sensoriales. Por ejemplo, a mí una cosa que me parece hermosa es en la comunidad Cabecar en Costa Rica. Ellos, cuando una persona está enferma, le cantan canciones para que la enfermedad se vaya, porque ellos creen que es un demonio que salió del inframundo y que se metió en su cuerpo. Entonces le cantan canciones hasta que se va, ¿verdad? Y para mí, digamos, desde mi ser y desde yo hacer música, para mí es hacer medicina, ¿verdad? Porque yo lo he decidido así, pero además porque es mi don, según la cosmovisión maya, ¿verdad? La medicina. Y me di cuenta justamente que las canciones en que yo ponía esa intención tenían una recepción distinta en la gente que las que hacía por soy la más chingona, ¿verdad? Entonces, y a mí estas reflexiones también me surgieron mucho desde el feminismo. Entonces yo también lo que les voy a compartir está muy desde ese punto de vista, ¿no? Esa transformación feminista en mi vida. Y algo que me cambió mucho ahora que hablabas de todo esto, yo decía, ¿dónde están las mujeres? Yo pensaba en una mujer que para mí fue fundamental, que es Audre Lorde. No sé si la conocen. Audre Lorde es una poeta y teórica negra, lesbiana, de los 80s en Estados Unidos, 70s, 80s en Estados Unidos. Y es súper interesante porque esta era la época que el feminismo blanco, digamos el feminismo occidental liberal, estaba en su mayor apogeo, ¿no? Las mujeres estaban pidiendo salarios igualitarios, salir a trabajar, un montón de cosas, ¿no? Pero este feminismo ignoraba absolutamente la realidad de las mujeres de color. Entonces, mientras las mujeres estaban liberándose de sus maridos y de la dictadura del hogar, ellas salían a trabajar, pero una nana negra cuidaba a sus hijos o hacía la limpieza en el hogar. Es decir, la liberación de unas era a costa de la opresión de otras, ¿verdad? Entonces ella empieza a enunciar, digamos, y ella dice algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque un texto que es referente feminista para muchas es Virginia Woolf con La habitación propia, ¿verdad? Es decir, una mujer necesita un espacio propio para crear, necesita una habitación propia, no necesita un espacio de reflexión. Y Audre Lorde decía, las mujeres negras no tenemos una habitación propia, tenemos una habitación y ahí dormimos todos, ¿verdad? Entonces ella explicaba que la habitación propia era un privilegio de las mujeres blancas, y que la academia, la reflexión y la racionalidad era un privilegio de las mujeres blancas, ¿no? Y ella decía, siento, luego existo, ¿no? Ella hablaba como era digamos como que papá occidente
me dijo que pensara, pero la madre negra que todos tenemos dentro me dijo que sintiera. Y ella, digamos, hacía en su poesía, entonces ella decía, mi poesía es mi teoría. O sea, yo hablando como mujer negra, lesbiana en este contexto y poniendo en mis palabras, esta es mi teoría. Yo no necesito escribir un libro para decir cuáles son las opresiones que yo vivo porque yo las sé, ¿verdad? Y yo las explico a través de la poesía. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, libros como los de ella o los de Gloria Anzaldúa, que no sé si la han leído tampoco. Que van mezclando reflexiones teóricas con poesía, ¿verdad? O sea, ellas ponen un ensayo, ¿no? La parte racional, pero luego entre medio, antes o después viene un poema. ¿Por qué? Porque esto que ellas están exponiendo ahí les interpela en su realidad también. Entonces, para mí mucho el acto de escribir poesía o una canción tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo esta información, con lo que me rodea me interpela y eso que me hace sentir. Porque siento que eso a nivel comunicativo me da muchas más posibilidades que una comunicación netamente racional, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque estamos bombardeados de información todo el tiempo y nuestra mente va generando barreras, ¿verdad? Tenemos muchas barreras, entonces hay tantas cosas a las que poner atención, hay tantas cosas sobre las cuales saber, que nuestra mente en algún momento dice, ya no quiero saber más, no quiero saber más. ¿Y qué pasa cuando vos entonces elegís ya no atacar aquí, verdad? Yo aquí es como que donde pongo la racionalidad. ¿Y qué pasa entonces cuando yo me decido comunicar con vos desde acá? O como me pasa mucho aquí, ¿verdad? Yo me comunico mucho con las mujeres desde acá. Entonces tú estás logrando abrir ciertos canales de comunicación que debido a esta posición vertical de la racionalidad no hemos utilizado, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, la gente dice que los animales no hablan. ¿Alguien acompaña su vida aquí con animalitos? ¿Usted siente que se comunican con sus animalitos y que los animalitos se comunican con ustedes? Sí. Y no se usan palabras. O sea que yo tengo en casa 2 gatitos, me acompañan. Yo no necesito cruzar palabra con ellos y yo entiendo el movimiento de su colita, el ronroneo. Yo entiendo lo que me están diciendo incluso cuando están afuera de mi puerta y solo se me quedan viendo. Yo entiendo qué es lo que me dicen cuando yo estoy llorando y se iban a acostar a la par mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos utilizando un sistema racional de comunicación, estamos utilizando otras vías que hemos cerrado, ¿verdad? Entonces el arte me abre a mí otros canales de comunicación y me permite abrir otras puertas, digamos, y esa es la gran posibilidad de la música. Y por qué para mí ha sido mucho más fácil tener una reflexión con chicas que están viviendo violencia, digamos, que es muy diferente para ellas ver un cartel que dice, detecta los tipos de violencia que estás viviendo. El primero es este, el segundo es este, el tercero es este. Y que luego de escuchar una canción, por ejemplo, donde yo les conté cómo fue mi historia de violencia, tacas, les cae el 20, como decimos allá, pero o sea, les cae algo ahí, dicen, fuck, eso me pasó a mí también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no le fui a la cabeza, yo no le dije, tú sos una mujer violentada, tú tenés que ir a denunciar, tú tenés no sé qué, lo que vos decías del juez, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo qué tiene que hacer, yo le estoy diciendo lo que me pasó a mí y lo que a mí me ayudó a salir de esa situación de violencia y tú también puedes salir. Yo salí, ella salió, nosotras podemos salir, ¿verdad? Te quiero decir una cosita, lo que está, para mí lo que está diciendo es cómo construir justamente ese lugar de enunciación. Vos estás contando cómo se construye, digamos, desde lo vivencial, porque si no, obviamente todo es matemática y no es matemática el arte. Pero fíjate, en algún punto el concepto de catarsis lo estás poniendo acá. Sí. La idea de que alguien escuche tu canción y que se pueda purificar a partir de tu historia. Me parece muy interesante esa idea ahí dando vuelta. Bueno, y ella está contando cómo construir un lugar de enunciación, ¿no? En vez de, digamos, si yo hago un cartel diciendo, como un poco ahí comentaba ella, como si estuviese retando a alguien, no es lo mismo que estés una canción en la cual vos de repente empezás a llorar. Falta enchufar, ¿no? Sí, es que no veo uno cerca. Disculpen, no hay extensión, se quedaron ahí abajo en el Yo tengo una. ¿Tienes una? Sí. A mí me pasó una vez, es un poco diciendo esto, con el arte, me pasó una vez, estaba viendo una película y con una pareja mía de muchos años y de repente empieza la película, están los dos nenes en el piso de arriba, entonces se miran los nenes y le dice, yo voy, le dice el nene a la nena.
Entonces mi novia se larga a llorar. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no entendí nada. Y el chico iba a satisfacer al padre sexualmente. Obviamente, y ya se largó a llorar porque obviamente sabía lo que había pasado. ¿Sí? Obviamente yo nunca más supe por qué pasó eso. Pero yo me quedé diciendo, yo voy a ayudar, yo bajo, dijo la nena. Pero obviamente eso permite a veces, como dice ella, canalizar cosas que de otra manera no saldrían, ¿no? Ahora, ¿por qué? Obviamente, para mí yo no me enteré qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque un nene le diga al otro, pero indudablemente el artista que hizo esa película sabía lo que estaba haciendo y otra persona pudo identificarlo como lo que estaba pasando. Digo, es claramente importante eso que está diciendo ella. Obviamente cuando uno hace arte, por eso yo decía la posición lírica, yo simplemente hice un recorrido de estética, ¿no? Pero obviamente uno tiene que construirse como artista, ¿no? ¿Y de qué lugar? Ella lo está poniendo, fíjense qué interesante, poniendo como cosas que tienen que ver con su tradición no racional, ¿no? Con la hechicería, aparece mucho en sus canciones, aparece la idea del plural en vez del singular, somos en vez de soy. Todo eso son cosas que uno va trabajando cuando empieza a escribir. Y sí es necesario tener, digamos, una construcción de todo eso. Bien, ya estamos para ver bien. Entonces, como les digo, o sea, como yo tal vez no les voy a dar una visión como tan amplia, sino estoy dándoles una visión como bien sí, pero es fundamental, no, pero es muy complementario con lo que yo digo. Cuando yo terminé diciendo hay que armar un lugar de enunciación, es lo que estás haciendo vos, comentando cómo armaste el tuyo. Y obviamente, fíjate, en la cultura hip hop se aprende por imitación. ¿Cómo aprende un chico a rimar? Viendo a otro. ¿Cómo aprende a hacer una canción? Y a veces viendo a otro. ¿Sí? Te quería preguntar, entonces esto, por ejemplo, estás construyendo tu lugar de iniciación como rapera, es como construir tu estética para hablarle al mundo. Pues es que nunca no lo piensa así, claro, eso piensa como o sea, esos son términos, categorías que yo puse. Ella seguramente lo que intenta es, obviamente que va a construir una estética, aunque ella no se dé cuenta, porque empieza a elegir palabras, empieza a elegir cómo decirlas, pero ella no lo va a llamar así, ella simplemente quiere comunicarse, supongo que con el cosmos, o con la vida, digamos. Digamos que así es como lo debe sentir la mayoría. Los que dejamos de sentir así somos editores generalmente de otros, ¿no? Empezamos a pensar así. O sea, pero ¿cómo lo sientes? Si vas a decir, yo lo siento, o sea, nunca lo había pensado, pero siento que... Pero siento que sí, se va construyendo incluso colectivamente. Digamos porque, por decir así, si tú escuchas, o sea, hasta si tú ves una morra feminista, tenemos ciertos códigos estéticos que vamos construyendo, no sé si por imitación o instintivamente, ¿verdad? Porque, o sea, las canciones feministas, digamos, vos las escuchás y están las consignas en alguna parte, las consignas que decimos en las calles, por ejemplo, a nivel estético. Entonces hay mucho de eso, pero también cómo se ven físicamente, o sea, que tiene una pluma, tiene un tatuaje en los dedos, algo acá, tiene rapada la cabeza, tiene pintado el pelo de morado, tiene un pañuelo verde, ¿no? Es una estética que recién se está construyendo. Entonces yo creo que, digamos, yo ahora reconozco en chicas más jóvenes y yo me reconozco a mí en lo que hacen ellas. Es decir, ay, así rimo yo, ay, así entono yo, ay, así hago las canciones, porque ellas aprendieron a rapear escuchándome a mí, digamos, ¿verdad? Entonces, como que un poquito para ahondar en... Bueno, no es solo lo que siento también, ¿verdad? Porque, o sea, si yo vengo y digo, voy a hacer una canción solo con lo que siento, ¿verdad? O sea, ustedes si se ponen a observar su propio pensamiento por un minuto, se van a dar cuenta que el pensamiento no tiene una línea lógica. O sea, yo estoy pensando, ay, la gorra de aquel chavo, oh, ella trae agua, tengo que poner esto, tengo que hacer... O sea, el pensamiento es como un monito saltando, ¿verdad? O sea, nunca estamos en un lugar continuo, al menos que estemos hablando, ¿verdad? O que estemos elaborando un discurso. Entonces, o sea, si yo solo quiero plasmar lo que yo tengo en mi cabeza, va a ser una cuestión sin pies ni cabeza. O sea, va a ir una idea tras la otra. Entonces también tiene que haber una construcción de discurso dentro de toda la emocionalidad. Eso, o sea, esto nosotros nos estamos comunicando
con el lenguaje, esto sigue teniendo un elemento racional, es decir, el lenguaje con el que nos comunicamos unas con otras es la forma en que está codificado nuestro pensamiento. Entonces, obviamente, para yo comunicarme con otras voy a usar el lenguaje, o sea, no estoy haciendo música instrumental, digamos que sería meramente emotiva si lo queremos ver así. Estamos utilizando un código de comunicación y ese código es el lenguaje. Entonces sí tiene un elemento ahí, ¿no? Entonces quisiera que veamos esto y que nos fijemos en varias cosas. Yo esto lo uso mucho en talleres de rap. Y primero es, en el primer orden de lo que quisiera que observaran es cómo se sienten. Primero, cómo se sienten. Es lo único que quiero que veamos. Cómo se van sintiendo. Y luego ya vamos a analizar como la construcción del discurso que vamos a ver. Entonces, aquí ya tiene todo el volumen. Ah, gracias. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo di en mis cabellos y mis labios gruesos y mi apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alacé el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Negra sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí, al fin, ya no retrocedo, al fin, y avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, y bendigo al cielo porque pido Dios que en esta cabaña vuelva mi color y ya comprendí, al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. ¿Qué sintieron? Cuenten. Negro. Se sintió la represión, lo que sentía. Se hizo muy personal. Conforme iba como desenvolviendo. ¿Tienen como con que borrar o...? Sí, Con el dedito. está ahí, mirá. Ah, sí. Eso es el borrador. Gracias.
lo sintieron que muy personal. Cuando empiezan a bailar, es como si algo se soltase en la boca del estómago. Aunque hay una tensión y luego es un momento interesante. O sea, como a mí me parece muy interesante la forma como la que enuncia, ¿no? O sea, como hay una parte, yo lo dividí en dos partes, ¿no? O sea, la primera parte donde habla como de una perspectiva de molestia, de molestia, o sea, pero porque está hablando como si fuera del otro, ¿no? Y luego como hay una reconceptualización del término negro y es una apropiación por parte de esta persona que está cantando, ¿no? O sea, y ya no es como uno de molestia, ¿no? ¿Por qué me va a molestar que ellos me llamen si realmente pues, es algo chido, ¿no? Entonces eso, Pues justo, ¿no? Como empoderamiento, ¿no? O sea, ya sienten realmente el valor que es ser negro, ¿no? O sea, que pues no son lo que les han dicho que son, ¿no? Sino lo que han creado, ¿no? O sea, lo que de verdad son. Allá y acá. Es que va a abrir la puerta como a la posibilidad, porque en el proceso de aceptación, en el proceso de asumir algo que eres, es lo que te da fuerza, ya no es algo que te va a hacer sentir mal, sino algo que estás asumiendo como tuyo y por lo tanto algo que eres y con lo que puedes avanzar de una forma más práctica o más fácil, algo que no te va a socavar, que te va a hacer sentir mal. Yo me sentí confundida cuando empecé a ver sus expresiones y el sonido de su voz. Yo me sentí confundida como qué pasa con esa mujer, ¿no? Como si está enojada o qué, pero yo me sentí confundida. Cuando empiezan a mover el cuerpo y empiezan como a hablar con el cuerpo, no solo ella, la que está, no sé si es Victoria. Victoria Santa Cruz. La que empieza a cantar, pero cuando empieza a mover el cuerpo en el ritmo del cuerpo de los demás, como a comunicarse, yo me sentí tranquila y me gustó, ¿no? O sea, fue así como primero no sabía si ella estaba como en una queja y yo me sentí confundida, pero cuando ya vi como eso colectivo, yo me sentí así como, ¿Tú querías? Sí. Después vas. La primera vez que dice ella que alguien le gritó negro, yo me sentí espantado. Me dio trabajo un poco como desespantarme, ¿no? Porque además su expresión es muy fuerte. Entonces me sentí, si la pregunta es cómo me fui sintiendo, fue justo espantado, ¿no? Entonces al final un poco más tranquilo, pero el primer enunciado, que alguien le grite en la calle negro, a mí me espantó. Bueno, relacionándolo con lo que acabamos de ver, empezó como con algo, lo de Platón, que dice que lo bonito es lo bello y lo malo es lo feo. Después ya como dicen se apropió y pasó a lo de Aristóteles, que dice que lo bello no está en lo exterior sino en lo interior, y ya fue que dijo, pues sí, soy negra, me muevo chido y todo. Sí. Me mueve chido y mi barrio me respalda. A mí me parece que el ritmo, ¿no? También va siendo el galope de la amenaza, ¿no? El estribillo es un estribillo, la repetición es un procedimiento que es feo realmente, ¿no? El repetir, y lo va cargando y se va cargando y se va cargando, y cuando cambia de masculino a femenino, ¿no? Negra a negro, como cambiando de identidad, genera todo lo que decían ustedes, pero lo que me interesa marcar que todas las interpretaciones son válidas, y esto genera una buena canción, un buen texto, un buen poema, que es no decir directamente. Si yo hubiese dicho, yo al principio me sentía amenazada por la sociedad y después ahora soy feliz, no hubiese transmitido nada. Lo que interesante, y sí, esto es aristotélico más que el interior, lo que él dice es que en el texto está. Entonces fíjense cómo los golpes, el estribillo, el repetir, va transmitiendo todo lo que ustedes sintieron, porque no hay una única verdad, sino todas las que ustedes dijeron estaban pertinentes. Nadie dijo que no sé, que era la venganza nazi. Todos sintieron
más o menos lo que quiso transmitir el artista. Lo interesante, de lo que hablábamos ayer también, de que no hay que decir directamente lo que uno quiere transmitir. Muchas veces los artistas dicen directamente lo que quieren decir, y es una manera justamente de matar al arte. Porque que mata toda la riqueza, porque vos la habrás pasado 1000 veces, y las cosas que te habrán dicho esta canción, todas en este tono, ¿sí? Todos haciendo su propia catarsis. Es muy importante lograr construir cosas así, que en este caso es muy simple, ¿no? La estructura es muy simple, pero que termina transmitiendo, bueno, todo lo que ustedes sintieron, inclusive lo que dijiste vos, que dijiste como la palabra, les tranquilizó, ¿cómo era? Me tranquilizó, ¿no? Acá para el principio, que decías... No, espantó. Espantó, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Esa sensación. Y sí, ¿no? Es un poco... eso. Bueno, eso por ahí, eso decíamos al principio, ¿no? Cómo se construye eso. Y bueno, genial. Eso, en mi opinión. Ahora, digamos, si alguien les preguntara en general sobre qué tema principal iba este texto poético, ¿qué dirían ustedes? Racismo. ¿No? Y ella ni una sola vez mencionó la palabra racismo, ¿no? Y eso es para mí lo que me parece maravilloso, lo que decías vos, ¿no? Que ella, podríamos haber hecho un encuentro 3 días sobre el racismo y hablar de los conceptos y la genealogía del racismo, y ella en un poema de 4 minutos y medio nos hace vivir la experiencia a partir de ella misma, ¿no? Entonces no hubo necesidad de mencionarlo porque ella nos hizo sentir. Ella, esto es, imagínense en los 50, una mujer negra en Perú. Perú es un país muy, muy racista, ¿no? Entonces, yo cuando me imagino y cuando veo así la cuestión, digo yo, imagínate lo valiente que fue Victoria Santa Cruz de hacer este poema en aquellos años y de estas formas, ¿no? Y otra cosa interesante también, bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, voy a hacer un esquema. Primero, ella se está planteando y nos está planteando como, ¿a quién le pasó esto? A mí. Ella no nos habla de quién le gritó, no nos habla de quién la oprimió, no nos lo menciona, solo nos dice, esto me pasó a mí. O sea, ya nosotros nos podemos imaginar quién fue que le gritó. Cada quien se va a imaginar a alguien diferente, pero seguramente estaremos pensando en algo, no sé, en qué empezaremos, en un hombre blanco, una señora blanca, no sé, como pensando en el contexto de los 50 en el Perú. Entonces, primero ella parte hablando de sí misma, y para mí, yo creo que eso es como muy transformador, ¿no? Cuando vos puedes contar algo que te está pasando a vos, ¿verdad? Cuando tú puedes hacer, yo siento que quienes hacemos, bueno, en este caso música, ¿no? Como que estamos, y esto es incluso una herramienta sociológica de análisis del arte, ¿no? O sea, te dice, el arte te habla no solo de la persona, porque la persona es un canal que está transmitiendo lo que está ocurriendo alrededor de sí, lo sintetiza desde su subjetividad y lo convierte en algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, no sé, para analizar, por ejemplo, un texto desde la sociología, para analizar un poema se utiliza la figura de ideologemas, ¿verdad? Que es como cuáles son las figuras poéticas que están condensando ideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ideas son, por ejemplo, las de este poema? Bueno, podemos ver entonces cuáles eran las ideas que rondaban alrededor del círculo en el que este texto fue elaborado, ¿no? Es decir, la experiencia del racismo en mi contexto. No solo por el contenido, sino por la forma también podíamos ver que era un grupo, porque ella era parte de un grupo que recuperaba danzas, que recuperaba cantos, que recuperaba todo de la cultura africana, ¿verdad? Lo pudimos ver perfectamente, pudimos ver movimientos de cuerpo, pudimos ver un tipo de percusión particular, pudimos ver un tipo de movimiento corporal, también hacían grupos de teatro, ¿verdad? O sea, si se daban cuenta cuando estaba ella hablando de la opresión, enfocaban sus manos haciendo así, ¿no? Y justo al momento en el que como que cambia todo, cambia la música, cambia la instrumental, se pone más fuerte y el movimiento del cuerpo empieza a ser para acá, o sea, es un movimiento liberador. Entonces, hay muchos elementos que yo creo que son importantes para la canción misma, es decir, en la canción misma vos estás poniendo muchas cosas, estás poniendo el cuerpo, estás poniendo el ritmo, estás poniendo muchas cosas más que solo las palabras que estás escribiendo, ¿no?
Entonces parte del yo. Y luego una cosa que me gusta también es como que no es panfletaria, ¿verdad? O sea, ella no nos dice me gritaron negra y me valió, porque negra soy, ¿verdad? O sea, ella nos hace pasar por un momento de incomodidad. Ella nos hace sentirnos incómodas, confundidas, no sé qué. Uy, se quiere lasear su cabello, se quiere empolvar la cara, ella rechaza lo que ella es, me hace pasar, yo esto lo dibujo así. Angustia. Incertidumbre. Ajá, todas esas cosas que sentimos, ¿no? Nos las hace pasar porque nos hace testiga de su proceso, pues. Ella no nos dice, yo, ayer me dijeron negra y hoy ya. Incluso no nos da un marco temporal de este proceso. Pudieron haber sido años, pudieron haber sido meses, pudo haber sido, no sé, una semana, ¿verdad? Y el final, yo siento que descarga, ¿verdad? Esta marañita que se le va haciendo una aquí, ¿verdad? Porque una crea empatía a partir del hecho que ella nos está contando, además desde su niñez, ¿verdad? De algo que pasó desde su niñez. Entonces, chuchu, y luego lo descarga, ¿verdad? Lo libera. Y yo a esta parte le llamo elevar el espíritu. Porque esa última parte nos hace sentir mejor, ¿o no? Este es uno de los pocos grupos que no ha pasado, pero en la mayoría de grupos que yo lo pongo, todo el mundo quiere aplaudir al final. No sé si alguien sintió eso. Como de cuando termina, porque es, sí, negra soy, sí. O sea, como que te da, vos te contagias de eso también, decís, sí, a huevo, ¿verdad? Yo también estoy viviendo este momento y negra soy, negra. Entonces mucha gente tiene el impulso de aplaudir, ¿no? Porque nos deja como una emoción de elevar el espíritu. Como verán, yo soy un poco brujística para mí. Sí, pero igual yo lo siento, igual es que el análisis que haces, lo veo muy, como que sigue una lógica. Por ejemplo, el retroceder y el avanzar, marca la estructura que marcabas vos, el paso de una estructura a otra, y que sí, todo lo que vos decís es así, ese círculo así que estás poniendo, son interpretaciones que están habilitadas por la canción. Porque vos decís, ¿cuánto tardó? ¿Una semana, un mes, 10 años, pero no un día? Vos fijate qué interesante, no podría haber pasado un día. ¿Entienden? O sea que está construido de una manera, digamos, quiero decir que esa experiencia, lo interesante es encontrar la manera de transmitirla. Y bueno, acá fíjense qué interesante con la idea de retroceder y avanzar. Simplemente la estructura de la canción es retrocedo, 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 avanzo, ¿no? Y fíjense que desde el video, eso habría que analizar semiología también, desde el video está sola primero y hay fragmentos de los otros, después están todos, ¿no? Se abre la cámara y está toda la raza, digamos. Pero digo, esas sensaciones que vos estás diciendo se transmiten. El artista, como Rebeca, encuentra la manera de transmitir algo que es el pensamiento del mono, como dijo ella, en algo que sea un chica el portador. Esto se llama principio transitivo, pero sencillamente es lo que dice ella, que alguien se emocione. Digamos, si yo escribo algo que solamente lo entiendo yo, a nadie le importa. En cambio esto, si a todos, inclusive los que no somos negros, también nos transmite. O sea, ni siquiera es sectorial, ¿no? Porque inclusive hasta uno podría sentir su angustia. Por ahí uno podría reemplazar negro por la acusación que le hacen el resto a uno, ¿sí? Y uno podría vivir la angustia, primero la de ella, pero también la propia, ¿no? de nuestra parte discriminada, digamos, y eso es extraordinario. Obviamente la salida que estás poniendo ahí es esa salida de aceptación, como decían ella por allá, muy interesante. Y yo esta parte le llamo elevar el espíritu, y esta la agarré yo de hablar con raperos, ¿no? Con raperos en Guate, porque cuando yo les preguntaba, ¿no? Yo como joven socióloga, yo les preguntaba, ¿por qué hablan tanto de sí mismos? ¿Verdad? O sea, ¿por qué siempre decís, yo soy el más chingón, yo soy el más vergón, yo soy el no sé qué? Y entonces me dice el Kame, que es un rapero que yo admiro mucho, que les sugiero buscar, se llama, es que se ha cambiado el nombre como 3 veces, pero... ¿Por qué se cambia el nombre? Sí, es que se cambia el nombre porque se reinventa. Alioto Locos. Un grupo de Guatemala, es el primer grupo de rap que grabó con nosotros. Pero tiene un rap muy hardcore de gueto, ¿no? Pero también muy espiritual, es una onda ahí súper bonita. Ellos también vienen del teatro y vienen del asentamiento o el barrio marginal más grande de Centroamérica, ¿no? De un espacio conflictivo.
Entonces él me decía algo que a mí me parecía muy interesante y es que me decía, vieras vos, fíjate vos, ese es el acento de Guate, fíjate vos que lo que pasa es de que yo lo que canto, todos los chavitos de mi barrio lo repiten, me dice, y aquí en este barrio tenemos muy baja autoestima. Entonces cuando yo canto que yo soy el más vergón, que yo soy el mejor, que a mí nadie se compara conmigo y estos chicos lo repiten, a ellos se les eleva el espíritu, ¿verdad? Y fue como, o sea, me gustó mucho, ¿no? Porque era como ese sentido, sí, estoy hablando de mí mismo, pero mi yo incluye a muchos yo también y esos yo son parte de mi comunidad. Entonces esta parte de elevar el espíritu a mí me gusta mucho este concepto porque sí se eleva, ¿no? Hay canciones que nos elevan el espíritu, ¿no han escuchado hasta soy yo, soy yo, o sea, te eleva el espíritu, ¿no? Porque, y que no te importa, que no sé qué, ¿verdad? Uno se queda así como, bueno, tiene que ver el ritmo, pero también un texto tan simple como decir soy yo, ¿verdad? Pero es la flautita de Bomba Estéreo, es el video, ¿verdad? ¿No la conoces? Bomba Estéreo, Bomba Estéreo. Es una canción súper básica en términos de texto, pero es una canción que a uno le eleva el espíritu. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta parte y por qué la pongo yo? Y ahí tiene que ver conmigo y con mi activismo, ¿verdad? Porque, y eso siempre es lo que procuro en los talleres, porque usualmente los talleres que yo doy son talleres de rap feminista, ¿verdad? Yo en mis talleres de rap usualmente son con niños, con niñas, con adolescentes. Yo no menciono la palabra feminismo en todo el taller, sino lo que yo utilizo es una metodología feminista de reflexión para la elaboración de una canción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hubiera pasado si en este poema la historia se queda aquí? ¿Cómo creen que nos hubiéramos quedado sintiendo? Si se quedara el relato en me trataron mal, me sentí mal, retrocedí, no quiero ser yo, esa sensación queda en las personas que están. O sea, si el video para ahí, si el texto para ahí, esta es la sensación que yo voy a transmitir con mi canción, ¿verdad? Y para mí es muy importante esta otra parte, y para mí ha sido muy importante en mi camino por lo que les decía, porque yo quiero hacer música que transforme, que eleve el espíritu, una música medicina, ¿no? Para mí esta parte es fundamental, ¿verdad? Pero como hablábamos hoy también de las distintas formas de estética, por ejemplo, Bukowski le valía una mierda si vos te sentías bien o mal con lo que él escribía, ¿verdad? O sea, él estaba creando su vaina y ya, pues, ¿verdad? Y que es entendible en términos de que también digamos, todo lo que se ha visto como bello son las bellas artes, ¿no? Lo que entra dentro de un museo. Entonces también hay una generación, incluso dentro del mismo feminismo, ¿no? Hay una generación del performance grotesco, ¿verdad? Y que cuando uno lo ve dice, no, porque acabo de ver esto, me quiero arrancar los ojos, ¿verdad? Pero que luego cuando uno lee las razones es bueno, porque en mi contexto yo vengo de una España higienizada, ¿no? Entonces no sé si conocen el trabajo de Diana Pornoterrorista, ¿no? Ella tiene un libro donde va explicando, digamos, cómo en esta sociedad higienizada, por ejemplo, el performance era una forma de romper con esa higienización, ¿no? Entonces también hay rupturas que son importantes. Es decir, no, como les digo, o sea, esto es una posición personal y es algo que yo propongo como una música movilizadora, porque la gente que viene a mis talleres usualmente quiere hacer música que tenga el mismo sentido, ¿verdad? Pero esta es mi propuesta. Entonces, para mí esta parte es como fundamental, como que darle bueno, y eso incluso está dentro del teatro, ¿no? De las narrativas, de la cuestión de la narrativa, un inicio, ¿cómo se le dice? Inicio, nudo y desenlace. ¿Verdad? El inicio, el nudo y el desenlace. Bueno, pues una canción son 3 minutos para crear un inicio, un nudo y un desenlace. Y ahí ya vamos a la estructura, ¿verdad? A la estructura de una canción, y era lo que decíamos. No es escribir solo lo que siento, porque si no, no tiene ni pies ni cabeza, sino que este pequeño pedazo de canción también tiene que tener una progresión de alguna forma. Esta es la que propongo yo, pero cada quien va elaborando una propia... Yo quiero decirte una cosa. No sé si lo notaron, pero es increíble que tengan la misma concepción que Aristóteles, sí, que es social, la función social del arte y la catarsis. Él decía que la gente que iba a ver teatro, al vivir la vida de otro, se purificaba interiormente. O sea que, fíjate, vos decís, qué loco de tantos años que vos hayas elaborado una que es muy parecida a esa. También vos estudiaste sociología y él pensaba lo mismo. Pero bueno, eso quería solamente marcar. Después, obviamente, uno en brevedad
lo interesante es que estés desarrollando una en profundidad de las que marcamos, ¿bien? Y que la función que le estés dando es social, que es la misma que le daba Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, si Bukowski tenés razón, termina ahí, termina allá, como todos los pesimistas termina allá. O sea, pero por ahí, el pesimista por ahí busca otra cosa, ¿bien? Ella busca como que la alegría termine lavando o quitándole el dolor, y está la medicina. Fíjense que catarsis significa limpieza, o sea, es el llanto que limpia, es un poco lo que decís vos. Bueno, tal vez la persona que está escuchando tu canción sigue sintiéndose mal, pero con esa canción, aunque sea 3 minutos, sintió que afianzó su ser, ¿no? Y ahí me parece muy interesante, pero fíjense que esto es lo que decimos de construir una estética. Un artista logra, de alguna manera, tener una estética cuando logra lo que está haciendo Rebeca. Es decir, bueno, esto es toda una teoría que estás haciendo del arte, digamos. De hecho, lo puede usar otras personas lo habrán usado también. Pero fíjense qué interesante eso, ¿no? Bueno, y ahora vas a decir que hay una progresión, decía. Sí, como una progresión y además pensando en hacer arte popular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos educados de esta forma también, inicio, medio y desenlace. Porque a veces yo no sé si a ustedes les cuesta ver cine independiente, pero hay gente que simplemente no lo soporta. ¿Por qué? Porque no hay inicio, nudo y desenlace. De repente toda la película es un nudo, ¿verdad? Y vos salís del cine y decís, what the fuck con estos modernos, porque les dan plata para hacer películas, qué mierda fue esto que acabo de ver. O sea, por eso es que nos encanta Hollywood, ¿no? Porque aparte de inicio, nudo y desenlace nos pone el bueno, el malo, el no sé qué, el no sé cuánto. O sea, hay toda una teoría que hace que las películas hollywoodienses nos fascinen y nos encanten, y el cine independiente que rompe con estas narrativas te desenfoca, te desentona, te no sé qué. Entonces también esta es una propuesta de arte popular, es decir, una propuesta de arte que puede entender cualquier persona, ¿verdad? No solo una persona letrada, no solo una persona que fue a la universidad, no solo es una forma en que cualquier persona se podría identificar con lo que yo estoy haciendo, que digamos en el sentido del hip hop, ¿verdad? Y si nos apegamos a los valores que decimos que nos apegamos históricamente al hip hop, pues tiene una función social, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una estética como, es una forma como muy fácil de asimilar para cualquier persona, ¿no? Para asimilar una historia, para asimilar una onda ahí. Entonces, ahora la estructura de una canción, ¿verdad? Y esto es una estructura de una canción popular. Eso, más allá de lo popular accesible, quiere decir una canción que puede sonar en una radio. O sea, ustedes saben que las primeras canciones de rap, Rapper's Delight, creo que son 11 minutos, ¿verdad? Esa canción no se podría pasar ahora en la radio, ¿verdad? Ahora te piden en la radio Guatemala, es así, que tiene que tener 3 minutos la canción, ni más ni menos, tiene que tener exactamente 3 minutos, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura, lo que yo les voy a comentar, es una estructura para canciones de rap en esta época, ¿verdad? En este momento. Y es una estructura como estándar para las canciones de rap, lo que no quiere decir que no se puedan transformar y cambiar según las necesidades, según los contextos, según etc. Pero una canción de rap usualmente tiene una primera estrofa que tiene 16 líneas. Ahora, yo estoy partiendo de esto pensando en que ya sabemos cómo se construye un verso en una canción de rap, porque lo hemos estado viendo todos los días, ¿no? Lo de las líneas. Eso sí lo cachamos todas y todos, y no me tomo un ratillo para explicarlo. Las canciones de rap están, como mucha de la música, tienen una base de 4 tiempos. Esto es una cuestión musical. Y es 1, 2, 3, 4. En esos 4 tiempos yo escribo una línea. Ahora, obviamente, el rap, como esto es auditivo. Esto tiene que ver con el oído. Lo que pasa es que escrito nos da la posibilidad de pensar en estructuras, digamos, pero esto es al oído. Entonces, 1, 2, 3, 4, una línea. 1, 2, 3, 4, la segunda línea. 1, 2, 3, 4, la tercera.
1, 2, 3, 4, la cuarta línea. 4 líneas con 4 tiempos en un compás de 4x4. Las negras valen un tiempo, ¿verdad? Entonces es 1, 2, 3, 4. Entonces estas 4 líneas son como una unidad, ¿cómo decirle? Una unidad musical, o sea, es un círculo musical dentro de la canción. O sea, si yo dejo mi verso en 3, se va a escuchar incompleto, ¿verdad? Si son 3 seguidas, al menos que yo meta 2, silencio y la última, ¿verdad? ¿Cachas? Pero es en 4, y además en esas 4 líneas ya nos da la oportunidad de decir algo. O sea, si en esas 4 líneas no estás explicando nada, ya es como replantearlo, ¿no? En una línea cuesta, en 2 también, en 3 te quedas incompleto en el círculo musical, ¿no? Pero en 4 líneas ya como que le das, ya redondeas una idea, ¿verdad? Entonces la estructura de una canción está pensada en esto. Entonces voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, este es un coro que yo tengo. Entonces, si quieren, me ayudan, solo para contar. Entonces es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Reina y señora del caos que me agita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Okay, esas fueron 4 líneas. Entonces así vamos a ir contando las líneas dentro de una canción en múltiplos de 4. ¿Verdad? Porque esos 4 son los que nos dan como ese círculo musical. Ese círculo musical y también círculo, ¿cómo diríamos? Discursivo. O sea, círculo de... Sí, es habitual el 4 realmente en las canciones y estamos acostumbrados a escucharlo ahí. Sí, es mucho. Podrías hacerlo en 6, 5, en 3, pero pasaría lo que dice ella. La gente diría, ¿por qué hizo eso? Ajá. Sí. Se escucha incompleto. Claro que hay de ritmos, ¿verdad? Porque por ejemplo en el jazz es muy habitual que esto pase, ¿verdad? O sea, en el jazz el 4x4 es como obsoleto, ¿verdad? O sea, tienen unos compases que son una onda, que yo no sé si a ustedes les pasa escuchando jazz que uno dice, esto se perdió por dónde va, y de repente vuelve a caer, ¿verdad? O sea, un instrumento que se fue por su lado con una lógica dentro del jazz y después prácata, ¿verdad? Como que vuelve a liberar. O por ejemplo la música andina también. La música andina también tiene otro tipo de... yo por ejemplo ahora que hice una canción andina para el disco, utilizando el huayno, había una pausa que tenía 13 tiempos y jamás de los jamases pude entrar en tiempo. O sea, porque contaba 2, 3, o sea, como que era mi puente, era el puente de mi canción, que ahora vamos a decir. Entonces yo terminaba mi canción, venía el puente y en el 13 tenía que entrar. Y todos los productores me decían que así era, que yo no lo podía cambiar porque así era el solo de charango. Y era en 13 y en 13 tiempos estaba bien y yo, como mi mente está así, no lo pude hacer y me lo tuvieron que cambiar a 12, ¿verdad? Para yo entrar y ya sabía, entonces como que crece el río y se va al mar, que es esa parte, ¿no? Entonces ahí ya podía como que yo entrar en tiempo. Entonces como que hay de músicas que lo tienen, pero el rap es muy así, o sea, el rap incluso es predecible, tú ya sabes dónde va a empezar, empieza... O sea, tú ya esperas que ahí entre la caja y que entre todo lo demás, ¿verdad? Entonces van en tiempos de 4. Entonces así vamos a explicar entonces cómo va una estructura de una canción de rap que dure 3 minutos, ¿verdad? Entonces primero es una estrofa que tiene 4, es que ni sé cómo llamarlo porque en cada país le llaman diferente a esta unidad, ¿verdad? Pero son 4 de 4, son 4 estructuras de 4 líneas, o sea, 16. Ahora, un coro o estribillo, no sé cómo le dicen acá. Sí, Coro, es que en Guate le decimos coro, pero luego voy a otros lados y digo coro y no entienden. No, yo lo aprendí porque me lo enseñaba el estribillo en mi país. Son 2 de estas estructuras, de 4. Son de 8 líneas. Cuando hablas de 16, igual puede estar la parte instrumental también, ¿no? O te referís a 16 líneas cantadas. Escritas, ajá, sí, cantadas, 16 líneas cantadas. Luego una segunda estrofa de otras 16.
Y aquí, por ejemplo, podríamos poner un puente musical, ¿verdad? Un solo de algún instrumento, algo, ¿no? Como que le da un respiro, porque además el rap es mucho pra, 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 pra. O sea, también es necesario que haya una pausa dentro de todo eso para que la persona que te está escuchando asimile, ¿no? Entonces, como la parte musical siempre ayuda a esa parte como de dejar respirar, ¿verdad? Porque, o sea, en el rock es como tarara, 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 pero en una canción de rap es pracata, 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 pracata. O sea, como que son muchas palabras. Entonces también para el oído es necesario como un respiro. Entonces aquí un puente. Y puedes terminar, bueno, podría ir incluso un coro aquí, un puente y otro coro, por ejemplo. O podrías poner tu segunda estrofa, un puente y un coro. O sea, esto ya es como ya lo puedes ir viendo. Digamos, ¿por qué les digo esta estructura como tan... Por ejemplo, un puente podría ser de 8 tiempos musicales, por poner un número, y otro coro que también va a ser de 8. ¿Por qué se los explico así de así es? Es porque muchas de las instrumentales de uso libre que hay están hechas con esta estructura. Entonces, si ustedes se ponen a escuchar en YouTube, ponen beats de descarga libre, ¿verdad? Que es como muchos empezamos a escribir en el rap, ¿no? O sea, vos, ay, quiero un beat alegre, bueno, instrumental alegre hip hop, y ahí te sale. Está hecho con esta estructura, entonces si ustedes se ponen a escucharla, ustedes pueden contar 1, 2, 3, y van a ver que hay 16 líneas, luego entra algo diferente, usualmente para el coro le cambian algo, entonces ya sabes, bueno, son 8 líneas, es un coro, luego vuelve a entrar y así. Entonces esto hace que muchas personas que están empezando en el rap les sea mucho más fácil identificar la estructura de una instrumental. Ahora, esto obviamente no es palabra final. Por ejemplo, si vos y yo vamos a hacer una colaboración con aquel, por ejemplo, decimos, a ver, es que no puede escribir 16 barras cada quien porque si no esto va a ser una canción eterna. Entonces, hagamos estrofas de 12, yo hago 4, 4, 4, coro, 8, 4, 4, 4, coro, y finalizamos con una cantándolas todas juntas, por ejemplo. O nos ha pasado, ¿verdad? Para los encuentros, vamos a ser 32 raperos. Bueno, 8, 8, 8, 8, 8, coro. O puente, porque usualmente no hay coro. 8, 8, 8, 8, puente. 8, 8, 8, puente. Y tenés una canción de 7 minutos, pero ahí vas, como las canciones del God Level. Creo que están hechas con 16, ¿verdad? Son un montón de raperos. Entonces, como que esto vos lo puedes ir cambiando según tus necesidades y también mientras vas trabajando con productores y productoras a quienes les puedes sugerir cómo es la estructura que vos querés. Lo único que sí hay que respetar es esto de 4 o de 2, sí mucho, ¿verdad? O sea, no 3, no 7, no 17 líneas, sino en múltiplos de 4 o en múltiplos de 2, ¿verdad? Para que estén todos así como, que esté todo como más armónico y como más emparejado, ¿verdad? Ahí sí que en el rap hay una estética que es definida y eso tiene que ver no tanto con que haya una Real Academia del Hip Hop, sino con el oído. O sea, eso es lo más armónico para el oído, ¿verdad? Si yo solo he hecho 3 líneas, al menos que yo le dé la intencionalidad para que la última sea un silencio, se va a escuchar raro, ¿verdad? O si yo pongo 7, no puedo cantar 7 líneas y después entrar a cantar un coro, porque voy a desentonar con la estructura musical, ¿verdad? Y eso es de verdad que es una cuestión psicológica. Incluso hay algunas teorías que dicen que nosotros ya lo traemos, no sé si ustedes han visto videos de un chavo que se pone a tocar como piano y le da tonos a la gente. Está con un gran público y entonces él empieza a hacer una escala pentatónica, que no es una escala como muy fácil de que si yo les digo ahora pa, 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 ¿qué va? Pa, 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 sin miedo, pa, 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 pa. O sea, lo sabemos instintivamente, ¿verdad? O sea, instintivamente sabemos qué nota va a tocar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos grabado. Entonces un poco es esto, ¿verdad? O sea, si vos le metes algo inesperado por querer ser muy diferente, o sea, se puede oír bien o se puede oír muy mal,
¿verdad? Y se puede ir, what are you doing? ¿Qué es esta persona que está haciendo? ¿Verdad? Entonces, no sé ¿qué tanta experiencia tienen ustedes en escribir rap? ¿Quiénes han escrito antes rap? ¿Escribir es grabar una canción o solo escribir? No, escribir una canción y meterla en un beat. ¿Sí? Vale. Entonces, las otras personas sí quisieran que practicáramos un poquito antes de escribir individualmente. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Sí se puede? Sí, podemos. Lo que íbamos a hacer era cortar un cachito, 10 minutitos, pero cuando vos quieras, y hacemos la parte práctica. Pero quería enganchar algo con lo que dijiste vos, que me parece interesante, que te lo olvidé al principio, que tiene que ver con la teoría musical. Había una escuela filosófica anterior a todo lo que conté yo, llamada los pitagóricos, que son los que descubren la escala musical, que descubren la armonía musical, que ellos descubren cosas similares a esta. Ellos descubren que en el oído, esto que estabas haciendo vos, si yo hago una canción con primera, cuarta, quinta y primera, eso suena armonioso para el oído. Primera, cuarta, quinta, eso significa, si empiezo con do, la nota que tiene que seguir es fa, sol y volver a do. Si empiezo con re, digamos, así contada. Y esa teoría se aplica a las canciones de hoy, las canciones comerciales trabajan con esta escala. ¿Sí? Tiene que ver que se genera un efecto de casa, como decías vos, del jazz. Tensión, mayor tensión, vuelta a casa. Se llama vuelta a casa, eso que dice el jazz cuando vuelve y cae. Esta teoría tiene mucha importancia en el pensamiento porque cuando descubrieron esto, ellos imaginaron que también el mundo tenía un orden. Si le encontraron un orden en la música, tiene que haber un orden en el universo. Obviamente después no lo encontraron, en el universo no se lo encontraron. Pero sí Aristóteles pensó que había música en el cosmos, excepto en la Tierra. Y durante mucho tiempo fue como un error grande de la Edad Media pensar que eso de la música se estaba dando vuelta en los planetas. Pero igual, lo que digo es que lo que está diciendo ella, esta estructura es una estructura que está construida. Pero esa construcción social tiene que ver con lo que se necesita o que el oído necesita escuchar. Después uno puede cambiar las estructuras de lugar, empezar con el coro, por ejemplo el trap empieza con el coro, tiene 2 o 3 puentes. Ustedes pueden crear estructuras, pero obviamente para empezar, lo que dicen, ¿no? Para poder romper hay que saber cuál es la estructura. ¿Sí? Eso sería. Está muy bien, si querés vamos entonces a hacer una pausita, volvemos y seguís con esto de enseñarnos a hacer una canción entre todos, no sé, la idea. Y después sí para mañana traen, digamos, o van pensando una letra. Yo posiblemente lo que los ayude, ella en canción, y yo lo que posiblemente los ayude es en el uso de los materiales, el lenguaje, el yo lírico, cosas que son importantes para eso. Pero bueno, obviamente, como un poco anticipaba ella, si yo quiero hacerme el músico cool, no voy a usar nunca esto. Primera, cuarta, quinta, primera. ¿Por qué? Porque esta armonía es una armonía que, como decía ella, yo le hago así y la persona sabe dónde va. ¿Sí? Entiende que la canción va ahí. Inclusive son hasta agradables. Tienen esta cosa emotiva que decía ella, porque el final feliz, lo que decías vos, lo que vos estás haciendo es un final feliz. Es esto, ¿no? Esta es la estructura de Hollywood. Había una vez que éramos felices, pero un día se acaba la felicidad. Finalmente volvemos a la felicidad. Esa estructura es una estructura. La otra estructura de Bukowski es así, es la estructura de caída. ¿Sí? Había una vez, pero que terminás en la desgracia absoluta. Yo soy un tipo re optimista con los años, porque optimista no lo era siempre, me gusta mucho divertirme y apuesto a esta estructura. Pero lo que no estoy de acuerdo es que haya una obligación de la gente de ser feliz. ¿Por qué digo esto? Porque si vos estás buscando la felicidad en todo, podés negar la realidad. O sea, eso es lo que yo siento en general, ¿no? Que a veces es así la vida. Y uno dirá, bueno, está bien, es así. Pero lo que digo, a veces la gente se obliga a buscar finales felices. Y ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo con que siempre la estructura sea arriba. Igual tampoco estoy de acuerdo que siempre sea hacia abajo. Digo, Aristóteles, acuerden que decía, mejores que nosotros, iguales o peores. Obviamente la estructura mejores que nosotros es la estructura hacia arriba, ¿la ven? El hombre que no es nada y termina siendo el mago, el asesino. Bueno, el final feliz, que es que aprendí algo, la vida me hizo aprender algo, no sé, me pasó algo, pero
yo lo que no estoy de acuerdo con Hollywood es lo siguiente, ¿no? En la primera escena le cortan una piernita, en la segunda le cortan la otra, en la tercera le cortan los brazos. Y todos estamos esperando que el tipo le crezcan los brazos. No, a veces no pasa, ¿no? Eso es lo que pasa con Hollywood, ¿no? Pero sí, esta manera de pensar que tiene Rebeca, que me parece muy interesante, es que tampoco la vida es así, ¿no? Porque ¿qué pasa con la clase media nuestra? Al menos en la Argentina, creo que en Latinoamericana, todo el tiempo miran lo malo a veces, ¿no? Lo negativo. Y a veces hay que mirar lo positivo porque no queda otra en algún punto, ¿no? Porque la verdad que no queda otra. Y ahí me parece interesante, pero sí, digamos, completé un poco las estructuras, comparto todo lo que dijiste. Me parece que es la construcción de un estilo y, bueno, nosotros charlamos de tu disco, creo que se nota todo esto que está diseñado. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente diga, sobre todo, qué es sentir, es elaborar todo esto. Está bien, vos lo hiciste por amor a todo esto y por un sentimiento, pero fíjate todo el desarrollo que hiciste, el pensamiento que lograste y las decisiones políticas que tomaste. Porque decidir ver lo positivo o construir relatos es una decisión, ¿sí? Es una decisión que tomo como artista, que tomo como escritor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pausita y nos va a seguir enseñando Rebeca a escribir, que la verdad que ha sido increíble, Rebeca, lo que hiciste.